Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos hablarles de este gráfico. Ya lo habíamos mostrado antes en el canal cuando hemos hablado de las oscilaciones del clima, de las manchas solares, y quizá lo mostramos de una manera general nada más para dar la idea de que el mundo ha pasado por oscilaciones calientes y frías y que este concepto de cambio climático básicamente ha sido un mal uso de la palabra para control de masas, pero de que hay cambio climático de caliente a frío o de frío a caliente lo hay, y se ha repetido en maneras pequeñas y después también en maneras grandes. Le llamamos cambios micros o cambios macros. Tenemos muy claro que la historia ha sido modificada. De hecho, propuestas como las de Fomenko, en la que se agregan 1000 años, muy posiblemente pasó. Sin embargo, ¿qué podemos hacer con ese dato? O sea, ¿qué podemos hacer con el hecho de que, nos inventaron 1000 años? ¿Cómo lo podemos aplicar para algo? Es un dato que simplemente nos confirma que posiblemente modificaron la historia. Ahora, esto de los ciclos, micros y macros, a nosotros nos ha cerrado muchísimo, porque no importando cuánto han modificado o cuánto han cambiado la historia, los libretos y la secuencia de eventos de un imperio levantándose y luego cayéndose y luego uno nuevo entra en escena y luego cayéndose, y se repite en grande y se repite en pequeño. La secuencia de eventos siguen ciertos patrones, y el clima, que muchas veces es ignorado, tiene mucho que ver. Entonces, cuando hay un cambio a frío, las civilizaciones que lo viven van a comportarse de acuerdo a eso. Y si es una época caliente, de prosperidad, de alguna manera, las civilizaciones también van a comportarse acorde. Y no importa si fue hace 1000 años, hace 2000 años, hace 3000 años, hace 100 años, hace 200 o 400 años, el patrón se repite. Y eso nos recuerda mucho a la idea de los fractales. Para aquellos que no saben qué es un fractal, aquí tenemos un video que encontramos de un canal que se llama En un Minuto, donde nos dice que un fractal es un objeto geométrico en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación. Aquí un ejemplo de una manera geométrica, donde la misma figura la acercamos y vemos la misma figura en versión pequeña, y podemos ir meternos más, y la figura resalta de lo pequeño a grande. O sea, es una repetición de pequeño a grande con el mismo patrón. Pareciera que el clima se comporta así. Vemos de casualidad un comportamiento de algo que pasa en 10 años, y eso se puede multiplicar en un ciclo grande de 400 años. Y siguen como patrones, ¿no? Y el patrón más grande viene a ser la oscilación. O sea, si hay un ambiente, un tiempo en la Tierra que es caliente, no va a ser caliente todo el tiempo. Tiene que oscilar a irse a un tiempo de enfriamiento, pasar por ese tiempo de enfriamiento y luego volver a un tiempo de calentamiento. Y eso es algo que no nos hablan, y que quizá con la desinformación y el bombardeo de información también, que nada más hacen distraer a las personas, no nos permite llevar un conteo y saber qué esperar. Quizá estamos entrando a un cambio de caliente a frío, enfriamiento. O sea, un cambio climático sí lo hay, porque es una oscilación de caliente a frío. Lo que no sabemos es el tamaño de esto, si es un micro cambio o un macro cambio. Entonces vamos a analizar este gráfico, ya que una suscriptora nos comentó de por qué no estaba en español. De hecho, lo hemos mostrado en el pasado y estaba en inglés, entonces nos tomamos el tiempo de traducirlo y comentaremos. Pero antes de comentarlo, vamos a hablar, quién lo hace, de dónde nace. Los creadores acá dice que son Cliff Harris y Randy Mann. El sitio donde ellos publicaron este gráfico es el siguiente, se llama longrangeweather.com, y vamos a leer un poco la introducción como para que sepamos, de dónde toman los datos. ¿Son solamente manchas solares? ¿Es algo más? Es bastante complejo llegar a un cálculo de esta manera, aun cuando la historia ha sido modificada. Queremos que eso quede claro. Pueden modificar la historia que quieran. Sin embargo, sí podríamos rastrear que estamos en oscilaciones. Y lo más importante acá es, vamos hacia una oscilación en dirección a enfriamiento, o nos quedamos en calentamiento por un rato. Acá dice: la información de este sitio web muestra el clima y las tendencias históricas desde aproximadamente el año 600 a.C. hasta la actualidad. Gran parte de estos datos fueron recopilados por la Weather Science Foundation en Illinois entre principios y mediados de la década de 1970. Estamos hablando más o menos 50 años. En un momento se emplearon más de 60 personas para recopilar datos en todo el mundo. Desafortunadamente, la financiación de este proyecto se evaporó y la Weather Science Foundation cerró sus operaciones. Sin embargo, parte de esta información única se le dio al climatólogo Cliff Harris. Por un acuerdo, Cliff no usó ni publicó nada de esta información durante 30 años. Haremos una pausa porque nuestra
serie La glaciación hablamos de esto. ¿Qué pasa en 1970? ¿Qué pasa en la década de los 70? Hay un cambio de sistemas de recolección de datos en cuanto al clima. Estaciones que medían la temperatura son cerradas. Nos inventan el asunto de los satélites, que siempre va a quedar en cuestión si realmente son satélites o no, pero el fin era centralizar todos los datos para entonces decirnos las temperaturas que supuestamente están en cada lugar en el que estamos. No sé si a ustedes les ha pasado que checan su teléfono para ver cuál es la temperatura en este momento, y ese dato donde estamos recibiendo esa temperatura es una serie de estadísticas a una base centralizada donde te dan ese dato, pero si no lo corroboramos con un termómetro real, nunca sabremos si nos están diciendo la verdad o no. Pero ese cambio a centralizar los datos se da en la década de los 70. Entonces tiene sentido que se le pida a esta fundación. Hasta ahora se pueden ver estos datos que al parecer este señor Cliff conservó y que lo compartió en este gráfico. Bueno, dice por acá, la Weather Science Foundation trabajó con la climatología de la Tierra. La ciencia de la climatología se ocupa del lado estadístico del tiempo. Involucró la investigación a largo plazo del clima de una región en particular o de la Tierra. Se estudiaron muchos factores para llegar a sus conclusiones, como las temperaturas de la superficie del mar en los océanos, particularmente en el Pacífico, el Niño y la Niña. Y hacemos otra pausa por acá porque también hemos hablado del ciclo del Niño y la Niña. Son ciclos que oscilan. El Pacífico se enfría, el Pacífico se calienta. Y cuando se enfría, mucho del clima frío se viene para América, porque las aguas llegan frías y afectan las corrientes de viento también. Después dice por acá la dendrocronología, que son los anillos de los árboles, los ciclos volcánicos, los ciclos de las mareas, los ciclos de las manchas solares. O sea, estamos hablando de manchas solares más otro montón de variables. Dato del lecho de los lagos, muestra de núcleos de hielo, migraciones humanas y escritos antiguos. Entonces, nos parece que construir este gráfico con todos estos datos lo hace aún más creíble, porque entonces no se está basando simplemente en manchas solares, se está basando en núcleos de hielo, anillos de árboles, los ciclos naturales del Pacífico, en lo que es el Niño y la Niña, y otro montón de cosas. Luego por acá dice, el estudio determinó, según la Weather Science Foundation, que nuestro planeta pasa por ciclos climáticos a corto y largo plazo. Entonces, esta idea del fractal que les compartimos al principio resuena porque estos ciclos pueden ser a corto o a largo plazo. Lo que no sabemos es, ¿estamos hablando de un microcambio o de un macrocambio? Por esa razón seguimos investigando y seguimos tratando de entender, qué nos espera con el asunto del clima. Y sé que muchas de las tendencias de muchas personas es que nos controlan el clima. Por ejemplo, ahorita nos van a hablar del vulcanismo, cómo la geoingeniería lo que trata es replicar de una manera artificial lo que hacen los volcanes. Y no estamos hablando de la explosión como tal, sino cómo los volcanes a largo plazo enfrían la Tierra. Muchos de los tiempos que han sido fríos y de enfriamiento en la Tierra tiene que ver mucho con el vulcanismo. Pero bueno, acá tenemos una serie que se llama La danza de la lluvia para aquel que quiera ahondar más en todo este análisis histórico de la geoingeniería. Dice por acá, afectan el comportamiento humano. Estos ciclos climáticos obviamente van a afectar el comportamiento humano y los controladores y las élites lo saben. Las migraciones y patrones económicos que fluctúan ampliamente como los que hemos visto recientemente. Hubo 4 tipos distintos de patrones que se observaron desde el año 600 a.C. Ciclos tibio-húmedo, tibio-seco, frío-húmedo, frío-seco. Además, aproximadamente cada 500 años nuestro planeta también pasa por un ciclo de extremos de clima amplio. Aquí estamos hablando de un macrociclo que podría también tener mucho que ver con este ciclo de 400 años de las manchas solares. La disminución de manchas solares en relación al promedio puede ser un indicativo de que un ciclo grande se viene, un ciclo de cambio climático se viene. Acordémonos, estamos hablando del cambio climático en cuanto a las oscilaciones. Dice por acá, nuestro ciclo actual de extremos ha sido el peor en 1000 años. Entonces, según el análisis de estas personas, el extremo en clima se ha visto muy fuerte en los últimos 1000 años, desde los días de Leif Erikson, el poderoso explorador vikingo. Y acá abajo dice, sin embargo, como dice el refrán, tarde o temprano todo lo bueno tiene que llegar a su fin. Hablando de que un ciclo tiene que terminar. Bueno, la mala noticia es que estamos esperando que ocurra el peor ciclo climatológico. Después de leer un poco de estos dos personajes que crearon el gráfico, sí hemos podido notar una influencia muy grande con las versiones oficiales de que todo tiene que verse de una manera negativa. Acá en el canal ya hemos hablado de que las personas que pasaron por la mini glaciación lograron adaptarse a ese cambio. En nuestro video
cuando los inviernos eran inviernos. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse. Lo que hacen las élites y los gobiernos es distraer, meter temor para que la gente no se sienta capaz de hacerlo. Pero si nos vamos a las pocas evidencias que hay, porque sí las hay, de personas adaptándose en climas extremos, nos pueden dar una gran enseñanza de que somos capaces de adaptarnos. Pero podemos ver aquí un tinte un poco pesimista, y hay que decir el peor ciclo climatológico. No nos van a decir, bueno, un ciclo que se ve mal, pero que hubo gente que pudo adaptarse, ¿no? Bueno, dice por acá, o una fase caliente seca. Aquí están como diciendo, bueno, esto del calentamiento global quizás sí, pero va a ser seca, sin humedad y sin precipitaciones, o sea, sin lluvia. Y a medida que hacemos la transición de la fase tibio húmedo hacia la fase tibio seco, porque ellos piensan que eso va a ser la transición, podemos ver extremos que harán que este ciclo actual de extremos parezca un paseo por el parque. Entonces, vemos aquí una influencia de la idea del calentamiento global, pero tenemos la otra versión a la que le hemos dado seguimiento, donde pareciera que el patrón es ir bajando la temperatura, ir entrando a un enfriamiento. Pero bueno, dejando ya todo este preámbulo, nos vamos a ir al gráfico. Vamos a leer lo que está aquí, por lo menos los cuadros. Dice por acá, enfriamiento global importante de 2007 a 2009. Entre octubre de 2007 y 2009 se produjo una caída de 0,5 grados centígrados de las temperaturas globales. Entonces, durante el mínimo solar del 2008-2009, particularmente una caída de 0,5 grados en la temperatura promedio de toda la Tierra, y nadie habló de eso, obviamente. Todos estaban centrando en el calentamiento global. Luego hay algo muy importante que también lo hemos hablado acá en el canal: erupción del monte Pinatubo en Filipinas, enfriamiento rápido de 0,6 grados Celsius, junio de 1991 a marzo de 1992, la temperatura global pasó de 0,3 grados por encima de lo normal a 0,3 grados por debajo de lo normal. Entonces, una erupción volcánica, más allá de la explosión que hace en el momento y las afectaciones que hace con la ceniza y la lava, tiene un efecto a largo plazo, y es el de enfriar la Tierra en este caso. Entonces, la actividad volcánica es muy importante de darle seguimiento, porque aunque no sean explosiones o erupciones grandes, si es continua, como que calibran, como que modulan la temperatura en la Tierra. Y se ha visto que con explosiones de volcanes importantes, como lo veremos acá en el gráfico, eso ha sido el patrón. Entonces, por ejemplo, acá dice que 2400 años antes de Cristo se vivía una época caliente. Por acá, antes de que termine este ciclo caliente, hay un enfriamiento repentino. Entramos en un ciclo de enfriamiento y hay erupciones volcánicas. Dice por acá, al menos 10 erupciones en Italia, Pacífico y Alaska. Después hay un tiempo nómada, o sea, migraciones en tiempo frío muy normal, era de gran migración. Luego, durante esta época, 25 erupciones: Pacífico, Colombia, lo resaltamos, Italia e Islandia. Cabe recalcar que muchos de estos datos que se han mantenido como oficiales siempre le dan una prioridad al hemisferio norte. Aquí podemos ver que Italia, siempre se habla de Italia, el Vesubio, vamos a hablar más adelante, Pacífico, Alaska, en este caso Pacífico, Italia, Islandia, pero acá se nos está dando una mención a Latinoamérica. Aún así, Colombia está en el hemisferio norte, cerca del Ecuador, pero nos llamó la atención que se está mencionando Colombia. Pero ¿qué está pasando en Colombia? Donde la cantidad de volcanes en Colombia son bastantes y tienen mucha historia, y probablemente fueron los provocadores de mucho del relieve que se ve ahora, ¿no? Obviamente una nota sensacionalista nos tiene que poner esto: más peligrosos, yo diría más protagonistas en los cambios de relieve y de civilizaciones, ¿no? Está el Nevado de Ruiz, que vamos a ver más adelante cómo se menciona. Acá una foto del mismo. Y por acá nos hablan también de el volcán Galeras, ubicado en el departamento de Nariño, al sur del país. Entonces tenemos volcán Galeras y el Nevado de Ruiz, que son volcanes que llaman la atención en la historia de Colombia. Pero bueno, volvemos al gráfico. Dice, luego de esta época de enfriamiento, dice por acá que más o menos entre el 1600 y 1400 a.C., por ahí de 1500, hay una última erupción como que cierra el ciclo y entramos en una época caliente. Por acá dice erupciones volcánicas esporádicas, la historia del éxodo hebreo en esa época. Después, ya al final del ciclo, hay un enfriamiento repentino otra vez y volvemos a entrar en una época de enfriamiento. Acá se nos habla de un imperio griego. El Vesubio y Etna en Italia tienen su erupción en esta época de frío, y como que el ciclo se cierra con esta que dice 35 erupciones volcánicas. Por acá está ya como el nacimiento de Cristo, lo pusimos entre comillas, pero es el inicio de la era en la que estamos.
que igual, como les decíamos, pueden haber modificaciones de la historia, lo que quieran, pero las oscilaciones están ahí, ¿no? Después el Imperio Romano en una época caliente. Por acá hay una erupción del Vesubio, Pompeya, destruida en Italia, muy cerca de la transición de frío a caliente, pero después de esto, el Imperio Romano toma lugar en todo este tiempo. Después hay un enfriamiento repentino al final de este ciclo y volvemos al frío, dice por acá, del 535 al 550, Krakatoa, Indonesia y al menos otras 10 erupciones, volvemos en el frío. Hay 55 erupciones y aquí está lo de los años oscuros. Esto que nos cuenta la Iglesia Católica tendría sentido cuando la gente está encerrada por un asunto de clima y la Iglesia haciendo un montón de agendas porque la gente no está participando en cosas hacia afuera, ¿no? Pero bueno, los años oscuros se dan en un tiempo frío. Luego, por acá, más erupciones volcánicas, entramos en un periodo caliente medieval. Todo aquello que nos hablan del periodo medieval, del feudalismo, se da en una época caliente. Pocas erupciones, exploraciones vikingas alcanzaron el noreste de Canadá en el pico de este periodo y una vez vuelve a terminar hay un enfriamiento repentino y vean que la línea no es tan inclinada sino que de una vez viene para abajo con erupciones volcánicas, pero antes hubo mucha acción en las civilizaciones con su control de masas en periodos calientes. Después dice por acá 1335-1360, 24 erupciones en Italia, Pacífico, Alaska e Islandia en el inicio de esta mini era glacial. Que por cierto nos menciona acá que al menos 90 grandes erupciones, 4 en 1660, que es la que hemos hablado en el canal también en el pasado. Entonces venimos en esa mini era glacial, hay más erupciones por acá, el Kelut en Indonesia en 1586, por acá muy agenda norteamericana, la fundación de este pueblo, uno de los más importantes como el primero de la costa este de Estados Unidos en 1607, será que se aprovecharon del frío y dijeron bueno, fundemos este pueblo por acá. Bueno, vemos muchas erupciones como el Vesubio en 1741, Papandayan en Indonesia en 1772, la Kagigar en Islandia en 1783, el monte Unzen en Japón en 1792 y el Tambora del cual hemos hablado en el canal también, que se registra que fue una de las más fuertes, por lo menos en los últimos 200 años, más erupciones. Por acá el Nevado de Ruiz de Colombia en 1845 en la transición de frío a caliente. Y ya entramos más como en una época más actual. Por acá dice 1851 el monte Pili en Martinica, el Krakatoa en Indonesia una vez más, en 1883. Luego el Chichón en México en 1982. Aquí pasaron 100 años, del 83 al 82, 100 años sin quizá erupciones muy marcadas, quizá un tiempo caliente como fue el periodo medieval, donde nuestros antepasados, en este caso nuestros abuelos y padres, vivieron un tiempo tal vez de tranquilidad, un periodo sin muchos cambios, de control político como el periodo medieval por acá. Por acá tenemos el Pinatubo de Filipinas en 1991 que dijimos que baja y modifica la temperatura de la Tierra. Y ya tenemos acá pues lo más actual, 2016, 14,83 grados centígrados como la máxima temperatura y bajamos. Vean la bajada en la que estamos acá en 2020, por eso se puso acá que más frío. Y tiene mucho que ver aquí la niña, bajas manchas solares también a una temperatura de 13,9, o sea de 14,83 a 13,9, pues un gran cambio, ¿no? Esto es la temperatura promedio. Y luego por acá se habla que en el 2010 hubo pues extremos climáticos a nivel del mundo, como rompiendo récords que no se rompían hace 50 o 100 años, y ese tipo de cosas. Entonces pues ponen acá un signo de pregunta y acá pues vemos la influencia del cambio climático de la narrativa oficial de control de masas, donde dice que pues emisiones, combustibles fósiles, y lo ponen como pregunta, pero solo sabremos a cómo avancemos a ver cómo este cambio se va a dar. Luego ya para terminar el gráfico nos muestra acá que cada vez que la radiación solar ha disminuido, acordémonos que si hay erupciones volcánicas y lo que expulsan los volcanes tapan la atmósfera, la radiación solar es mínima o disminuye y la actividad volcánica ha aumentado, las temperaturas globales bajan repentinamente como pasó con el Pinatubo de Filipinas, a menudo en semanas o meses. Y ya por acá nos dicen al menos 78 grandes cambios de temperatura en los últimos 4.500 años, incluyendo 2 desde la década de 1970. Entonces nos queda claro que el trabajo que ellos hacen, aún con cosas en las que no concordamos, sí tiene sentido que hay oscilaciones. Hay tiempos calientes, hay tiempos fríos o de enfriamiento. Y al parecer cuando hay un tiempo caliente, hay mucho control de masas como pasa por acá en el periodo caliente medieval, donde la gente pues
estaba, me imagino, trabajando y pues había que controlarlos, igual que el Imperio Romano. Pero en tiempos fríos es como muy fácil de cambiar cosas, como pasó con los años oscuros y también Imperio Griego al parecer por acá, y mini era glacial. Cuando hay muchas erupciones volcánicas, aun si fueran grandes o pequeñas, pero repetidamente, quizá son las responsables de reducir la temperatura a puntos bajos, como sucedió en esta mini era glacial. Pero bueno, queríamos dejarles este gráfico, lo dejaremos también en la descripción del video para aquellos que lo quieran bajar y tenerlo también para el análisis personal. Y si tienen algún comentario o aporte a lo que presentamos hoy, nos encantaría escucharlo. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.